Queridos hermanos, querida familia, en este domingo 27º del ciclo B del tiempo ordinario, vamos a meditar el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículos del 2 al 16. Salimos de la Galilea, atravesamos el río Jordán con nuestro Señor Jesús, así como discípulos misioneros, y llegamos a la región, ¿sí?, de la capital política y religiosa de Israel, que es Jerusalén, y donde sí, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, ¿sí?, jugaban de locales. Jesús era el Galileo, y él va a este lugar donde ya nos había enseñado y nos había dicho que iba a padecer, a sufrir, ¿sí? Donde en definitiva Jesús va a morir por amor a nosotros en la cruz. Los fariseos, ¿qué intentan o qué pretenden? Ellos quieren atrapar a Jesús con sus preguntas, hacer que pise el palito, ¿sí?, por así decirlo. Si Jesús decía que defendía el divorcio, entonces estaba apoyando la conducta de los fariseos. Y estos realmente dudaban de que Jesús hiciera tal cosa. Ahora, si hablaba en contra del divorcio, ¿qué pasaba? Las multitudes, esas multitudes a las que Jesús enseña, ¿sí?, no iban a estar de acuerdo con esa posición. Y lo que es más importante, provocaría la bronca del político del turno, el rey Herodes, ¿sí?, quien manda a matar a Juan el Bautista, ¿recuerdan?, por hablar en contra del divorcio y del adulterio. Eso lo podemos ver en Marcos capítulo 6, versículos del 17 al 28. Y esto era lo que los fariseos querían, ¿sí? Los fariseos veían el divorcio como un asunto legal más que espiritual. Y Jesús entonces aprovecha esta oportunidad ¿para qué? Para hablar de lo que Dios quiere del matrimonio. Y así expone los motivos egoístas de los fariseos. Lo que Dios quiere, ¿sí?, lo que la legalidad pretende, ¿sí?, la legalidad malentendida, podemos decir así. Y a los fariseos no les interesa lo que Dios quiere, ¿sí?, que realmente lo que Dios quiere que sea, ¿verdad?, el matrimonio, sino que se casaban por conveniencia, ¿sí? Además citaban a Moisés, ¿sí?, de mala fe y fuera del contexto. Jesús entonces, ¿qué hace? Muestra qué superficial era el conocimiento de esos legalistas, ¿sí? En Marcos capítulo 10, versículos del 5 al 9. Dios permitió el divorcio como una concesión ante la pecaminosidad de la gente. No aprobaba, pero lo instituye para proteger al inocente en medio de una mala situación. Y es lamentable que los fariseos se tomen de Deuteronomio 24:1, que dice: si un hombre se casa con una mujer, pero después le toma aversión porque descubre en ella algo que le desagrada, y por eso escribe un acta de divorcio y se la entregará y la despedirá de su casa, como una excusa para el divorcio. Y Jesús explica que esta no fue la intención de Dios,
Por el contrario, Dios quería que la gente que se casaba considerara su matrimonio como algo permanente. No vayamos al matrimonio pensando que siempre está la opción del divorcio. Fíjense, una de las causas de nulidad de matrimonio es esta, ¿no? Es pensar, bueno, me caso y total me divorcio. Sí, es inválido, es inválido. Y miren, también ahora que también se hace el contrato prenupcial, ¿no? Es decir, bueno, por las dudas, si en un futuro yo pienso en separarme o en divorciarme, fíjense, ¿sí? Legalmente puede ser perfecto. Ahora, lo que Dios quiere no es esto. Lo que Dios quiere no es esto. Dios no quiere un contrato legal. Dios quiere en el matrimonio una unidad espiritual. Es concreto y es claro lo que Jesús sí hoy nos proclama en el Evangelio. Jesús, miren, condena esta práctica y aclaró la intención original de Dios, que el matrimonio produjera unidad. ¿Sí? Génesis 2, versículo 24. Jesús le deja bien en claro entonces el ideal de Dios en cuanto al matrimonio y dice a sus seguidores, ¿sí?, que vivieran de acuerdo a lo que Dios pide. Marcos 10, versículo del 13 al 16. Entonces, fíjense, todo esto que parece un lenguaje duro, ¿sí?, un lenguaje que a veces decimos, bueno, imposible, así como los discípulos no le preguntan a Jesús. Entonces Jesús deja bien en claro, ¿sí?, que para poder nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que hacernos como niños, ¿sí? Miren, ¿qué pasaba, no? La realidad de Jesús. Jesús, ¿con quién se juntaba? Jesús, ¿con quién estaba o pasaba el tiempo? ¿Sí? Con cierto tipo de personas, ¿no? Con niños, con recaudadores de impuestos, con pecadores, ¿sí? Y algunos, incluso sus propios discípulos, pensaban que Jesús debía pasar más tiempo con los líderes importantes y con la gente devota, la gente más religiosa, porque era la mejor manera de mejorar su posición y evitar críticas. Pero Jesús no tiene esos ideales. Jesús es claro. Jesús quiere la verdad, ¿sí? Y Jesús lleva la verdad. Y Jesús lleva lo que Dios nos enseña, ¿sí?, a vivir. Jesús no se casa con nadie, como decimos, ¿no? Jesús es claro. Y nos pide que vivamos una vida conforme al Evangelio, ¿sí? Conforme al Evangelio. Más allá de las críticas, más allá que nos dejen de lado, esta es la verdad. Esta es la verdad del Evangelio. Pero Jesús, a ver, como le decía, no necesita mejorar su posición. Él es Dios y anhela hablar con los más necesitados. Los adultos no son tan confiados como los niños. Y todo lo que los niños necesitan para sentirse seguros es una mirada de amor, una caricia, ¿sí?, afectuosa de alguien que se ocupe de ellos. No requieren una completa comprensión intelectual del misterio, ¿sí? Nos creerán si confían en nosotros. Creeremos más en el Señor si confiamos más en Él. Jesús dijo que todos debemos creer en Él, con hacernos como niños, ¿sí? Hacernos como niños, no infantiloides, ¿sí? Hacernos como niños, crecer en la confianza en el Padre Dios, crecer en esa confianza y en esa confianza permanecer, permanecer. Como dice
como dice San Pablo, ¿no? Así como es impensable que Jesús sea infiel a la iglesia, así es de impensable que un hombre sea infiel a su esposa, una esposa sea infiel a su esposo. ¿Por qué? Porque en la unidad del amor estamos manifestando también y estamos mostrando también la unidad del amor de Dios. Entonces, en este tema complejo, ¿sí? Más en la actualidad, fíjense que no hay nada nuevo bajo el sol. Jesús también, ¿sí? Vivió esta realidad, pero no ocultó la verdad. Dijo con claridad lo que Dios quiere del matrimonio. Que los bendiga el Señor y que esta lección, que esta ayuda de la lección nos ayude a gustar más de la palabra de Dios, a buscar la voluntad de Dios y a confiar en Él. Que el Señor los bendiga.